Un saludo muy especial, hermano Anthony, en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Para mí es una alegría, un gusto muy grande poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que doy también mi saludo para toda la congregación en Ipul, Bergenfield. Un saludo muy especial en esta tarde para todos los hermanos. Y bueno, aprovecho para saludar allí a mi hija, a mi yerno Juan Manuel, en el nombre del Señor Jesús. Un saludo para su familia, hermano Anthony, y qué alegría poder compartir desde acá del Amazonas la palabra del Señor, compartir con todos ustedes. He estado mirando allí la transmisión del culto allí en ese lugar, y qué bueno, estaba diciendo yo que podemos ver cómo las personas en distintos lugares pueden también o tienen la oportunidad de alabar y de bendecir el nombre santo de nuestro Dios. Quiero compartirles la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 3. Pero antes, para los que no me conocen, la mayoría, por la gracia de Dios, soy el misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el Amazonas. Tengo a mi cargo las obras del Señor acá en el Amazonas, algunas obras en etnias indígenas que el Señor me permite ministrar, en donde estamos haciendo un trabajo muy especial entre las etnias indígenas. Entre ellas tenemos a los ticunas, a los huitotos, los boras, los yaguas, matapies, carijonas y otros que forman parte de todo el pueblo étnico del Amazonas. Es una zona muy grande en donde hay muchas comunidades indígenas que están también siendo permeadas por el Evangelio del Señor Jesucristo. El texto que quiero leerles dice así, de la siguiente manera: Libro de los Hechos, capítulo 14, verso 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahí tenemos entonces la lectura de la palabra de Dios. Y bueno, quiero comenzar diciendo que en el proyecto salvífico de Dios hay pautas que son determinantes para que se logre la eficacia. Porque todos los que anunciamos la palabra de Dios, ya sea en Colombia, en los Estados Unidos, en México, en Europa, en cualquier lugar del mundo, lo que procuramos y lo que anhelamos es que la predicación de la palabra de Dios se lleve a cabo con eficacia, es decir, que logremos los objetivos, que se alcancen las metas que se han propuesto, ya sea a nivel de organización o ya sea a nivel local de cada congregación. Creo que en cada pastor está en mente esa realidad. Necesitamos ser eficaces. Y me llama la atención lo que Cristo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 9 y 10. En su encuentro con Zaqueo, el Señor le dice a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tengo algunas pautas aquí que les quiero compartir en esta tarde a todos mis amados hermanos en las diversas latitudes donde nos están oyendo y viendo. Y en primer lugar, tengo como primera pauta para lograr esta eficacia en la obra del Señor, porque quiero decirles que el título de esta enseñanza es Testigos con respaldo divino. Y para lograr ese respaldo del Señor, la primera pauta que quiero tomar aquí es el amor de Dios. Indudablemente, esto no se podría lograr si no fuera porque el amor de Dios es extraordinario. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, la Biblia nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjese usted que pone de presente el amor de Dios. Y el amor de Dios es lo más grande, lo más extraordinario. Y es de tal el tamaño el amor de Dios, de tal magnitud el amor de Dios, para dar una respuesta a la magnitud del problema. Por eso iniciamos con el amor de Dios. El amor de Dios nos dio a su Hijo Jesucristo en sacrificio, en rescate de nuestras almas. En segundo lugar, para que el proyecto salvífico sea eficaz y los que estamos involucrados podamos seguir siendo esos testigos con respaldo de Dios, entonces la Biblia nos presenta otra pauta y es un mediador. El Espíritu Santo, hablando por medio del apóstol Pablo, en lo que escribe en la primera Timoteo capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que se necesitaba un mediador, porque ese mediador había estado en la mente de muchos hombres en la antigüedad, aún de patriarcas, hombres del Antiguo Testamento. En el libro de Job se encuentra entonces allí el deseo: ¿quién me diera donde hallar a Dios? Necesito un elocuente mediador que pueda mediar en mi situación, en mi drama personal. Pues aquí tenemos a ese mediador, y ese mediador es Jesucristo. En tercer lugar, necesitamos entonces aquí, en este desarrollo maravilloso del plan de Dios, un mensaje. Ese mensaje tiene que ser fuera de lo normal, extraordinario, que traspase, que tenga el poder de traspasar culturas, que tenga el poder de traspasar fronteras, que tenga el poder de traspasar continentes y océanos y llegar allí, justamente donde está el necesitado, donde está esa persona que anhela oír una voz que venga del cielo, una voz que no sea la voz del hombre, porque ya los humanos estamos cansados de oír la voz del hombre. Y en la voz del hombre lo que hemos escuchado en la mayoría de los casos son mentiras, engaños, falsedad. Así que necesitamos es oír la voz de Dios. Por eso es importante ese mensaje. Ese mensaje es el Evangelio de Jesucristo. En Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. De esa manera entonces se empieza, de esa manera empezamos. Ya tenemos entonces el amor de Dios, tenemos a ese mediador que es Cristo. Ahora tenemos un mensaje para proclamar, un mensaje que se llama las buenas nuevas, las gratas noticias, y entonces comienza de esta manera. Y yo quiero decirles que el evangelio es la doctrina más gloriosa que se pueda predicar, pues básicamente lo que dice es que no importa la condición del ser humano, fracaso, miedo, esclavitud, cualquiera sea la condición en la que se encuentre el ser humano, quiero decirles, en esta tarde hay uno que tiene el poder suficiente para resolver cualquier situación, cualquier crisis. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Ese poder fue impartido a sus discípulos. Porque estamos hablando de testigos con respaldo divino. Este no es un mensaje que salimos los hombres a darlo por nuestra propia cuenta. Tiene que haber un respaldo para este mensaje, para que este mensaje sea eficaz, para que este mensaje logre los objetivos en las personas. Entonces tenemos aquí que Cristo mismo entonces nos da ese poder. Y dice en el Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 1, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Una de las cosas que ellos vieron cuando fueron enviados de dos en dos es que llegan donde Jesús, glorificando a Dios, felices, contentos, diciendo: Señor,
aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Entonces el Señor les dice a ellos, pero gozaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero ahí podemos notar entonces que ellos reciben de Jesús ese poder y esa autoridad, que es lo que realmente hace que este mensaje sea eficaz. Necesitamos hoy más que nunca testigos con respaldo de Dios, testigos con respaldo del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 10, verso 8, nos dice la Escritura de lo que Jesús le dijo a sus discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros podríamos mencionar, porque todas estas sanidades que Cristo realizó durante su ministerio público y lo que los discípulos hicieron, todas estas sanidades están reflejando realidades espirituales. Y podemos decir que si bien hoy posiblemente no encontremos a un leproso, pero la lepra es un tipo de la maldad que hay en el hombre. También podemos encontrar a muchas personas enfermas, no solamente enfermos con enfermedades físicas, sino enfermedades de la mente que los tienen confundidos, que los llevan al borde del suicidio, pero hemos recibido un poder de Dios maravilloso para sanar enfermos de cualquiera sea la enfermedad, limpiar leprosos, resucitar muertos, no solamente en el acto literal de resucitar un muerto, que ha sucedido en muchas ocasiones, sino que podamos traer esa persona, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Del Evangelio de Lucas, capítulo 24, el Señor en su comisión a los discípulos dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. El verso 49 de Lucas 24 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Un ingrediente indispensable en el desarrollo de esta misión. Tenemos una iglesia incipiente entonces en el primer siglo, pero ahí está esa iglesia, esos discípulos dotados de ese poder, porque necesitamos testigos con respaldo divino. Y ahí están ellos que han recibido de parte del Maestro, de parte de Cristo, entonces ese poder y esa autoridad, esa investidura especial para poder obrar en los milagros, para poder hacer que la obra de Dios entonces llegara al corazón de muchas personas. Me llama la atención que en el libro de los Hechos, el capítulo 1, cuando los discípulos quisieron saber por los acontecimientos del reino, le preguntan al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es la pregunta que le hacen ellos al Maestro. Y me llama la atención que Jesús no se detiene en explicarles a ellos cuándo y cómo habría de ser la manifestación de ese reino, sino que le responde: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El hermano Anthony estaba mencionando ahora que le causaba alegría que desde el Amazonas se estuviese o se predicase la palabra de Dios a través de este medio. Pues es que el cumplimiento de la palabra de Dios es extraordinario, hasta lo último de la tierra. Hasta estas regiones tan apartadas y remotas ha llegado el Evangelio del Señor Jesucristo. No solamente llegó la maldad, no solamente llegó la mentira, no solamente llegó el engaño, sino que ha llegado el poder de Dios, sino que ha llegado el Evangelio de Jesucristo, sino que ha llegado la buena nueva de salvación. Hay una noticia para decirle a las gentes de todas las etnias y culturas del mundo: hay un Salvador, hay un precioso Salvador que tiene el poder para libertar. ¿Y sabe qué es lo maravilloso?
que Él nos ha dado ese poder a nosotros para que podamos seguir siendo esos testigos con un respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que somos esos testigos con ese respaldo. Por eso en Hechos capítulo 3, un episodio muy conocido de los lectores de la Biblia, encontramos allí en Hechos capítulo 3 la curación de un cojo. Aquí hay un episodio en el que dos discípulos de Cristo, Pedro y Juan, van entrando al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y dice, y él ha traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Es decir, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y mire lo que dice el verso 6 de Hechos 3. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Las cosas extraordinarias, las cosas maravillosas que suceden cuando hay un respaldo de Dios, cuando el Espíritu Santo está detrás de ese mensajero, cuando el Espíritu Santo está allí dinamizando y moviéndolo todo a esa iglesia, ya sea esa iglesia pequeña que inicia en un barrio, en una ciudad, o en un departamento, o en un estado, en un país, o en un continente, pero allí hay algo extraordinario, allí hay algo trascendental y poderoso, que ha trascendido culturas, que ha trascendido imperios y reinos, y es el Evangelio de Jesucristo dinamizado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, obrando milagros, haciendo cosas extraordinarias. Por eso es que nos gozamos leyendo el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque allí encontramos a Jesucristo lleno del Espíritu, haciendo milagros aquí y allá, sanando, haciendo tantas cosas, porque Él tuvo compasión de las gentes que andaban descarriadas como ovejas que no tenían pastor. Pero ahí está Él, y lo maravilloso es que ese poder lo ha depositado en nosotros, lo ha puesto en su iglesia, para que nosotros entonces podamos desarrollar esta labor con éxito, podamos desarrollar esta labor con eficacia y podamos alcanzar a las personas. De ahí que en el desarrollo del plan salvífico aparece en escena el cuarto aspecto o pauta. Y esa es la iglesia. La iglesia, como la habitación del Espíritu Santo, es el canal para llenar de bendición espiritual a la humanidad. Y yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Y creo que el hermano Anthony y todos los que predicamos la palabra de Dios en cualquier lugar del mundo están de acuerdo que la iglesia es el canal de bendición y que la iglesia está puesta en el mundo como un luminar para que podamos poner esa luz gloriosa que estamos reflejando de Cristo en la vida de miles o millones de personas en el mundo que andan en tinieblas, que están perdidos, que necesitan una luz para poder hallar el verdadero camino, para poder hallar a Jesús de Nazaret, hallar la salvación para sus almas. Así que entonces la iglesia es ese habitáculo, la iglesia es la habitación del Espíritu Santo, de modo que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, escribió el Espíritu Santo por medio de Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es extraordinario. Por la gracia de Dios, ya son 20 años que llevo en el ministerio y Dios me ha permitido ver cosas maravillosas, ver cómo las personas son tocadas, cómo el evangelio llega a sus vidas y cómo son transformados desde dentro, no solamente para cambiar ciertas pautas de conducta, sino para cambiar al hombre interior, al ser completo, cambiarlo. Y eso es algo maravilloso porque somos esos embajadores en nombre de Cristo, es decir, vamos con el poder, con el respaldo, con la autoridad
Y cuando se invoca ese nombre maravilloso, suceden cosas extraordinarias. Hemos visto la obra de Dios. Una de las cosas que llenan de satisfacción es ver la obra de Jesucristo en la vida de las personas. Tenemos muchos testimonios de lo que Dios ha hecho. Y es algo maravilloso ver cómo una persona que aparentemente está tan distante de Dios, el evangelio se convierte en ese gancho que lo atrae hacia Cristo, a los beneficios de la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Todos coincidimos. Los que conocemos entonces este evangelio, se necesita ese respaldo divino, porque la predicación tiene un carácter persuasivo. No el predicador. No es el predicador el que necesita ser persuasivo. Es el mensaje el que tiene un carácter persuasivo. Mire, por eso dice el Espíritu Santo por medio de Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Eso es maravilloso, ese poder persuasivo que tiene la palabra, que tiene el evangelio de Jesucristo. Entonces la predicación tiene un fin persuasivo. Su objetivo primordial es persuadir a los hombres, estén estos fuera o dentro de la iglesia, y darse por entero al Señor. Eso es maravilloso, ese poder persuasivo que me persuade, que me hace cambiar de pensamiento, que afecta mi comportamiento. La persuasión se trata de cambiar la actitud, el comportamiento, las creencias de las personas, a veces erráticas. Hemos tenido esa bendición de ver cómo personas con ciertas creencias muy enraizadas en su conciencia, en su corazón, por años de cultura tradicional, y ver cómo hemos visto aquí en el Amazonas, personas con costumbres ancestrales que han venido arrastrando de siglos, con ciertas costumbres que riñen con el evangelio de Jesucristo, y hace que esas personas mantengan con unas esclavitudes terribles en sus almas y sus espíritus. Pero cuando llega el evangelio de Jesucristo, los desata completamente, y esas personas son convencidas, son persuadidas a que hay que cambiar de conducta. Así que no es el predicador el que tiene que ser persuasivo, sino la palabra que predica. Estamos apoyados en esta palabra gloriosa, el evangelio de Jesucristo. Este evangelio es el que tiene poder para cambiar y transformar la vida de las personas. La predicación busca de los oyentes que respondan en fe y obediencia, que piensen diferente con relación a Cristo. Hay muchos supuestos, hay muchos prejuicios respecto de Cristo, así como en los tiempos del Señor cuando llamó a sus discípulos. ¿Quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Había una variedad de conceptos entre las personas respecto de Cristo, a pesar de que lo veían hacer milagros, pero había muchos conceptos. Necesitamos que esos conceptos cambien y conozcan al verdadero Dios, conozcan a Jesucristo, el Salvador del mundo. Necesitamos que la gente cambie el concepto respecto de la Biblia, pero todo esto se logra teniendo respaldo divino, teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que la gente cambie respecto a su concepto de su alma, porque muchas personas piensan que solamente son materia. Se nace, se crece, se reproduce y se muere y no hay nada más que hacer. Pero la Biblia nos señala que hay un fin último muy importante, y por eso es que el evangelio afecta esa parte del ser humano tan importante, su alma. Por eso del rico, en el episodio del evangelio dice, ¿qué ganancia tiene si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Entonces ahí está el meollo del asunto. Se requiere que entonces las personas entiendan que su alma no les pertenece, que su alma pertenece a Dios. En lo otro que la gente tiene que cambiar es en su concepto de la eternidad. Me gusta cuando las personas preguntaron, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Porque a eso es que aspiramos todos. Entonces el evangelio tiene ese poder persuasivo, porque el evangelio lo dinamiza, es el Espíritu Santo, y hace que los predicadores de la palabra de Dios salgamos. Como dice allí, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. En la segunda Timoteo, capítulo 3, verso 14 dice,
Timoteo estaba persuadido de lo que había aprendido y de quién lo había aprendido, dice Pablo. El rey Agripa, en Hechos 26-28, le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pero necesitamos que la gente sea persuadida a la verdad de Dios, a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, muy importante esto, mis amados hermanos y amigos que me escuchan en esta tarde a través de este medio. Necesitamos ser testigos con respaldo de Dios, y eso hará que se haga la diferencia entre el peligro de un hombre, porque se halla al borde del peligro de la muerte eterna, pero la salvación, el Evangelio de Jesucristo cambiará entonces ese panorama de ese ser, cambiará ese panorama y lo pondrá en la ruta hacia la vida eterna. Por eso es que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que sea Dios el que habla por medio de nosotros y que haga que esas palabras que emitimos salgan con poder, salgan con respaldo, y entonces llegue al corazón de las personas y no puedan tener argumentos, o mejor, sus argumentos se caigan, como dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pues tiene la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Qué maravilloso es cuando la palabra llega entonces con ese respaldo maravilloso de parte del Espíritu Santo para convencer. Entonces las personas vienen a un arrepentimiento genuino. Entonces se da esa conversión verdadera. Ese viejo hombre queda atrás. Ahora hay un hombre nuevo. Ahora hay un adorador, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dijo Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24. Tales adoradores busca el Padre. Él en realidad está buscándolos por todo el mundo. Esas personas que adquieran un compromiso, que adquieran una responsabilidad, que sean diligentes. Entonces, en todo este proceso y este proyecto salvífico, qué maravilla es que estemos involucrados en este gran proyecto de Dios, de salvación de las almas, en las que ellas puedan encontrarse, no simplemente con un cambio de religión, con un cambio de ideas religiosas. Los países latinoamericanos venimos de costumbres tradicionales de la iglesia tradicional, pero un día el Evangelio de Jesucristo llegó a nuestras vidas. Para mí es un gozo y una alegría haber sido criado en este Evangelio del Señor Jesús. Mis padres conocieron al Señor hace más de 50 años, así que tuve la fortuna de ser criado en este Evangelio de Jesucristo, pero ellos venían de la costumbre tradicional religiosa, con toda una cantidad de cosas erróneas distintas a la fe verdadera, a la fe cristiana. Pero cuando llegó el Evangelio de Jesucristo, que llegó con ese poder, que llegó con ese respaldo divino, entonces todas aquellas cosas fueron cambiadas, y por eso es que la Biblia habla de ese cambio tan extraordinario. Dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, que fuimos trasladados del poder de Satanás al poder de Jesucristo. Usted notará que eso es un cambio extraordinario. Usted se dará cuenta que eso es algo maravilloso cuando Cristo llega a la vida de una persona, y entonces comienza esa transformación de ese ser, a llevarlo a esa vida nueva, para que se diga entonces lo que se dice en la carta del apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura es el resultado final de todo este proceso de Dios, este proceso de salvación. Así que las personas que nos están oyendo y viendo a través de este medio, hoy les doy esta bienvenida a esta salvación, porque hoy es día aceptable, hoy es día de salvación. Esperamos que usted responda a este anuncio, que usted responda a este llamado de Dios. Es un llamado que hace el Señor, y hoy es más urgente que en cualquier otra época de la humanidad. Hoy se hace indispensable que las personas respondan a ese llamado del Señor, que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y encontrará usted a un Salvador con sus manos abiertas, dispuesto a recibirle, a perdonarlo, a amarlo, a guiarlo, a orientarlo, a ser su Salvador, a ser su Señor.
Esa es la experiencia que hemos vivido. Esa es la experiencia que podemos contar los que conocemos a este Cristo maravilloso, a este Cristo que transformó nuestras vidas. Me llama la atención que la palabra del Señor allí en el texto donde empezamos, y es donde voy a concluir, dice que estos discípulos, hablando con denuedo en el Señor, el que daba testimonio a la palabra de gracia de Él. Eso es lo importante. Entonces, ese denuedo, es esa facilidad que hay, esa valentía para predicar la palabra. Pero entonces, esto es en el Señor, en Cristo, se da testimonio a la palabra de gracia de Él. Y por eso es que esta obra tiene todas las garantías para ser eficaz en aquellos que la reciben. El Señor Jesús nos bendiga.